Dios les bendiga, amados hermanos. En este día voy a comenzar con una palabra en Jeremías 33:3. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El Señor vino a mí nuevamente y me ha mostrado cosas que van a acontecer y cosas que están aconteciendo en estos tiempos. El Señor tiene cuidado de su pueblo, amados hermanos, y Él quiere apercibirnos y quiere mostrarnos las cosas que están ocultas, aquellas que nuestros ojos naturales no pueden ver. Solamente espiritualmente el Señor nos muestra lo que está aconteciendo, para que nuestros ojos no estén velados y podamos apercibirnos de que estamos en el cumplimiento de los tiempos. Es por eso que el Señor me ha enviado a que grabe este nuevo audio para dárselo a conocer a su pueblo, a su iglesia. Iglesia de Jesucristo, el Señor te está llamando cada día a un arrepentimiento, cada día que te afirmes más en el Señor. Él quiere salvarnos, Él quiere que estemos completamente integrados a su palabra, completamente, que no le agreguemos ni le quitemos. Así es como el Señor me lo ha dicho. En este día, antes de dar inicio, quiero comenzar haciendo una oración para poner este mensaje en manos del Señor, de nuestro Señor Jesucristo, nuestro amado Señor y Salvador. Reconozco, Señor Jesucristo, que usted vino al mundo en carne para el perdón de nuestros pecados. Gracias, Señor Jesucristo, por todo lo que usted ha hecho en nuestras vidas. Padre de la gloria, en este día, en el nombre de su Hijo amado Jesucristo, yo le pido, Señor, que su Espíritu Santo, Señor, extienda, Señor, sobre mí, Señor, su mano, para que sea usted hablando este mensaje y trayendo convicción a los corazones de sus hijos, Señor, en este día. Que vaya este mensaje, Señor, a sus hijos, bendito Dios, trayendo, Señor, Padre Santo, Señor, convicción en sus corazones, para que nos preparemos, Señor Jesucristo. Ven, Espíritu Santo de Dios, y sopla, Señor. Sopla sobre tu iglesia, sobre tus hijos, Señor. Pon vallado alrededor de nosotros, Señor, Espíritu Santo. Ven y extiende tu manto, Señor. El manto de tu gloria, Señor, sobre tu pueblo, sobre tu iglesia, Señor. Sobre todo aquel que está escuchando este mensaje, Señor Jesucristo. Le pido, Señor Jesucristo, por cada persona que escuche este mensaje, por cada hijo suyo, Señor, yo le pido que sea usted, Señor Jesucristo. Usted la revelación perfecta, Señor Jesucristo. Señor, sabemos, Señor, que su palabra profética más segura la tenemos en sus sagradas escrituras, Señor Jesucristo. Le damos toda la gloria, la honra y la alabanza, Señor Jesús. Bendito eres, Rey de gloria, por siempre y para siempre. Alabado sea su nombre, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, amado Padre Celestial, Jehová de los ejércitos. Bendito sea su nombre por siempre, Señor. Gracias le doy, Señor. Amén y amén. El Señor vino a mí nuevamente. Él se paró delante de mí y me dijo, ven. Y vi como mi espíritu salió de mi cuerpo. Luego fui tomada y llevada rápidamente hacia el reino de los cielos. Cuando íbamos en camino, vi como una escalera descendió allá en el segundo cielo, y vi como en ese momento comenzamos a subir. Llegamos y subimos hacia la ciudad celestial. Cuando estaba en la puerta, ya no vi más al Señor Jesucristo, y entonces vi al Espíritu Santo de Dios en ese momento delante de mí. Yo estaba postrada ahí delante de esa enorme puerta que está en el reino de los cielos, y esta puerta la vi abierta, pero yo no estaba dentro, estaba todavía afuera.
y vi como el Espíritu Santo en ese momento tenía una Biblia en su mano. Esa Biblia era blanca y era toda de oro. Él tomó su Biblia en su mano izquierda y con el dedo en su mano derecha empezó a hacerme partícipe de lo que él estaba leyendo en ese momento en las Sagradas Escrituras. Y me dice el Espíritu Santo de Dios: bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Mateo 5:7. Luego me dice: bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Bienaventurados los que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos, me dice el Espíritu Santo. Luego me hizo entrar y fuimos yendo hacia un lugar. Y llegamos a un lugar y ahí estaba un salón muy grande, todo resplandecía, porque todo resplandece en el reino celestial. Todas las calles son de oro, todo es hermoso ahí. Y en ese momento, cuando estábamos en esa gran sala, empecé a ver cómo había, pero multitudes de coronas ahí, muchísimas coronas de diferentes tamaños. Esas coronas eran en tiaras, eran coronas más grandecitas y algunas muy grandes. Eran hermosas las coronas, brillaban porque tenían piedras preciosas. Tenían diamantes incrustados ahí y eran hermosas esas coronas. Y me dijo el Señor: esas son las coronas que se les van a poner a mi hijo, a mis hijos, a mi iglesia en el día de las bodas del Cordero. Me dijo el Señor, en las bodas del Cordero. Luego de ahí me sacó y me llevó a otro salón muy grande. Cuando estábamos ahí, yo vi cómo estaba lleno de vestidos. Eran trajes hermosos, resplandecían los trajes. Tenían hilos de oro y bordados de piedras preciosas esos vestidos. Y me dijo el Señor: estos son los vestidos que serán puestos a mi iglesia. Estos son los trajes que serán puestos a mi iglesia en el día. Dice, me dijo el Señor, en el día de las bodas del Cordero. Oh santo, aleluya. En ese momento me dijo: ahora ven que te llevaré a un lugar. Ya en ese momento era el Señor Jesucristo el que me llevaba. Y empezamos a ir en el tiempo a un lugar. Íbamos en ese tiempo y el Señor me transportó hasta el día de Pentecostés. Cuando estábamos ahí, me llevó a ese lugar en donde estaban los apóstoles, donde estaban los 120 orando. Después de que me llevó a ese lugar, me llevó hacia la ciudad y vi cómo la gente estaba de aquí para allá en la ciudad. Todos estaban ahí en la ciudad, en esa fiesta, y estaban ahí caminando de aquí para allá. Unos estaban comprando y otros vendiendo ahí, y ellos estaban gozosos. Luego me transportó otra vez al lugar del aposento. Yo estaba viendo ahí a los 120. Ellos estaban clamando a Dios. Estaban clamando por la promesa del Señor. Luego se sentaban, tomaban la palabra de Dios y empezaban a leer porciones de la palabra del Señor. Todos estaban ahí unánimes y había muchísimo amor entre ellos. Había muchísimo amor y había unidad entre ellos. Luego ellos danzaban ahí y ellos estaban gozándose en la presencia del Señor. Era tan hermoso verlos ahí. Era tan hermoso ver el amor que ellos se tenían ahí. Y me dijo el Señor, ellos también tenían familia, me dijo el Señor, y lo dejaron todo para estar aquí
esperando la promesa de mi Padre, me dijo el Señor. Ellos tenían, me dijo el Señor, hijos y familias. Tenían, dice el Señor, pero querían estar esperando la promesa de mi Padre. Me dijo el Señor. En ese momento me vuelve a llevar otra vez a la ciudad. Mientras ellos se quedaron aclamando y orando, gozándose, esperando la venida del Espíritu Santo de Dios. En ese momento allá en la ciudad, había personas que no estaban haciendo lo mismo que ellos. Había personas que estaban en sus propios asuntos allá. Y esto me estaba diciendo el Señor. De pronto se escuchó un estruendo recio y un resplandor descendió. A lo lejos se escuchó ese resplandor. Y todos los que estaban ahí de diferentes naciones, empezaron a voltear hacia un lado, hacia otro, porque estaban sorprendidos por ese estruendo que había descendido. Y en ese momento se empezaron a escuchar las lenguas, porque el Espíritu Santo de Dios había llegado y estaba ministrando a los 120 allá. Los estaba ungiendo con poder ahí. Y ellos estaban ahí, me llevó el Señor a ver. Ellos cayeron todos al piso. Y cuando ellos estaban ahí, ellos entraron como en un éxtasis y estaban tomados por el Espíritu Santo de Dios, hablando diferentes lenguas. Temblaban cuando estaban en la presencia de Él, porque la gloria de Jehová había caído en su presencia, el Espíritu Santo de Dios. Y los que estaban acá afuera estaban sorprendidos. Y algunos decían, están ebrios, porque hasta acá se escuchaban todo lo que ellos estaban hablando en lenguas. Y me dijo el Señor, así los quiero hoy, me dijo el Señor. Así los quiero hoy, me dijo el Señor. Esperando, dice el Señor. Esperando su redención, me dijo el Señor. Yo también les di una promesa, dice el Señor, y de cierto vendré. De cierto que vendré, me dijo el Señor. Esta es la iglesia, dice el Señor. Esta es la iglesia que yo fundé, dice el Señor. Pero uno de esos tiempos, me dijo el Señor, algunos estaban haciendo lo suyo como hasta hoy, me dijo el Señor. Luego el Señor me dijo en ese momento, oh Santo, ven ahora, me dijo el Señor. Me llevó hacia el mar. Yo estaba observando el mar y todo estaba en oscuro, porque era como si fuera en la noche. De pronto vi cómo salió un resplandor y yo dije, es el sol. Y me dijo el Señor, no, no es el sol, es Nibiru, me dijo el Señor. Es el planeta Nibiru, me dijo el Señor, y así es como va a ser su aparición de pronto, me dijo el Señor. Yo lo vi inmenso ahí, enseguida vi salir el sol y ya se veían como dos soles, pero Nibiru era mayor. Luego el Señor me dijo, ven, me puso en un lugar muy grande y vi una gran nave espacial. Era muy grande esa nave espacial porque cubría, hacía sombra a donde yo estaba y cubría gran parte alrededor, como si fuera de grande de una manzana de casas en la ciudad. Y esa nave era demasiado grande. Se podía ver el sol
porque hacía sombra en la tierra. Y me dijo el Señor, aquí es cuando ya pasó la montaña ardiendo, el asteroide y el tsunami. Y mi iglesia ya partió, me dijo el Señor, en el día del arrebatamiento. Y me dijo el Señor, estas naves van a venir, ellos van a venir, esos demonios van a venir contra los que se quedaron aquí. Aquellos que no creyeron, me dijo el Señor, aquellos, dice el Señor, que no quisieron venir a mí, ellos van a venir, dice el Señor, contra ellos y contra la humanidad. Y ellos van a empezar a decir que no hubo arrebatamiento, que eso no es verdad, que no hay en la Biblia, que no existe en la Biblia la palabra arrebatamiento. Y van a falsear la verdad y trastornarán a muchos. Y van a decir que los que desaparecieron se desintegraron por la fuerza magnética de Nibiru y que ahora solamente ellos quedaron. Van a llevarse a muchos para hacer experimento con ellos. Van a llevarse a muchos, me dijo el Señor, y los van a deformar la mente, introduciendo en ellos la semilla de la maldad para corromper la imagen del hombre en la creación. Y en ese momento yo vi cómo se llevaban a muchas personas y se los llevaban para hacer grandes experimentos con ellos. Se los llevaban y los tenían en camillas y ahí estaban haciendo experimentos con ellos. Y ya que hacían esos experimentos, ellos lo regresaban nuevamente a la tierra, pero estas personas ya venían como zombies, parecían muertos vivientes, y ellos estaban caminando en multitud por todas las ciudades, en todas partes, porque eran muchos los que ellos se llevaban, y caminaban por todas partes. Oh santo, parecían robots en las calles. Y me dijo el Señor, ellos ya eran de Satanás, me dijo el Señor. Oh santo, ellos van a perseguir a los que se quedaron. Bendito Dios. Y luego me dijo el Señor, ven ahora que te mostraré aún más. Y me llevó a un punto del segundo cielo. Ahí estaba viendo una gran bola de fuego. Yo pensé, es el sol. Pero el Señor me dijo, no, no es el sol. No es el sol, me dijo el Señor. Este es un planeta y es ajenjo, me dijo el Señor. Y lo que estaba viendo me sorprendió, pues en ese momento puso ajenjo, me puso a Nibiru y me puso el sol. El sol es muy grande, Nibiru es mucho más grande que el sol, pero ajenjo era enorme, 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 y eso me asustó. Apocalipsis 8, 10, 12 nos dice así: el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es ajenjo. La tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna, la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tierra parte del día y eso mismo de la noche, asimismo de la noche. Y me dijo el Señor, ajenjo, un planeta, su masa es completamente de fuego. Y ese planeta parecía como un carbón incandescente, tan grande. Y
Al entrar a la órbita terrestre, me dijo el Señor, de donde se encuentre van a desprenderse de él pedazos ardientes. Algunos se convertirán en cenizas, y yo vi cómo empezaban a caer, y vi cómo se desprendían como unas sales o minerales de ahí, se hacían, y caían sobre los ríos, sobre las aguas, y las contaminaban, amargando completamente las aguas. Entonces, yo vi cómo estaban de contaminadas las aguas, y vi a los hombres beber de esas aguas. Vi cómo ellos bebían de las aguas, y cuando ellos bebían de esas aguas, ellos comenzaban a marchitarse, se comenzaban a consumir sus carnes, y vi cómo les salían grandes llagas en todo su cuerpo a los hombres. Los vi tan delgados, y vi cómo entre las calles comenzaban a caer muertos. Vi multitudes de personas caer muertos por haber tomado de esas aguas. Oh, Santo, es tan terrible todo esto. Iglesia de Jesucristo, Iglesia de Jesucristo, escucha la voz del Señor. Es ahora, no es después. Es ahora cuando Él te está pidiendo que vengas a sus pies completamente arrepentido, completamente entregado a Él. Porque después del arrebatamiento va a ser terrible lo que viene para la tierra. Aún sabemos que vienen juicios previos al arrebatamiento, Iglesia de Jesucristo. Iglesia de Jesucristo, no pienses que esto no va a pasar. Esto ciertamente pasará. Las señales están delante de nuestros ojos. Ya no queda mucho tiempo, iglesia. Ciertamente del día, de la hora nadie sabe. Pero el Señor Jesucristo manifestó que habría señales. Y hay señales que se están manifestando día a día delante de nuestros ojos. Yo vi cómo se secó la tierra, la hierba. La hierba en el campo comenzó a secarse, toda la hierba. Se secaron las plantas, todo lo que había en la tierra. Y se comenzaron a secar los árboles. Todo se secaba ante el calor incandescente que emanaba hacia la tierra. Todo se marchitaba. Vi los campos, vi cómo las cosechas se marchitaban. La fruta, las verduras, todo se marchitaba. Todo se marchitaba, iglesia, no va a haber alimento. Y me dijo el Señor, apresúrate, me dijo el Señor. Apresúrate, ve y habla, me dijo el Señor, y no calles. Ve y habla y diles lo que va a acontecer, me dijo el Señor. Luego me dijo, ven ahora, te voy a llevar a otro lugar, me dijo el Señor. Mientras íbamos, se oyó la voz del Padre que decía, el Señor, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno. Génesis 1, 11, 12. El Padre estaba hablando estas palabras. Tan fuertemente se circulaba su voz sobre el universo. Bendito eres, Jehová de los ejércitos, Rey de gloria, Padre de la gloria. Alabo su nombre, Jehová, mi Dios, mi amado Dios. Oh, santo, 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 aleluya. Luego el Señor Jesucristo me llevó y llegamos a un lugar, y ahí estaba la cúpula de hierro.
Me llevó a ver su base y vi cómo el hombre había hecho la cúpula de hierro y me dijo el Señor, mira lo que hizo el hombre, me dijo el Señor. Luego me llevó a otro lugar y en ese otro lugar había un enorme puente, pero un enorme puente. El Señor me enseñó sus cimientos de ese puente y me dijo el Señor, mira lo que hizo el hombre, me dijo el Señor. Luego me llevó el Señor a ver unos enormes edificios. Eran tan enormes esos edificios. Y me llevó a ver sus cimientos y me dijo, mira lo que hizo el hombre, me dijo el Señor. Ellos hicieron sus rascacielos, me dijo el Señor. Mira, me dijo el Señor, lo que hizo el hombre. Luego me llevó a ver unos barcos, grandes esos barcos. Y me dijo el Señor, mira lo que hizo el hombre, me dijo el Señor. Enseguida me llevó a ver unas bases petroleras en el mar. Me dijo, mira lo que hizo el hombre, me dijo el Señor. Mira lo que hizo el hombre, oh santo. Me dijo el Señor, ellos se hicieron dioses a sí mismos. Y vi cómo contaminaron los océanos. Luego vi cómo grandes cantidades de peces muertos estaban ahí por la contaminación que hizo el hombre. Me dijo el Señor, mira lo que ellos han hecho, me dijo el Señor. Luego me llevó a ver unos submarinos que están en las profundidades del mar. Y vi unos portaaviones muy grandes, también unos buques de guerra grandes. Tenían muchísimo armamento. Estaban cargados de armamentos ahí. Pero cargados de armamento estaban esos búnkers ahí. Oh, santo, 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 aleluya, bendito eres Espíritu Santo de aquí, de Dios, bendito eres Espíritu Santo de Dios, grande eres, Señor. Oh, santo, Ezequiel 8:4 dice, y aquí, ahí estaba la gloria de Dios de Israel, como la visión que yo había visto en el campo. Y me dijo, hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte, y alcé mis ojos hacia el norte, y aquí al norte junto a las puertas del altar, aquella imagen del celo en la entrada. Me dijo entonces, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Y me llevó a la entrada del atrio y miré, y aquí en la pared un agujero. Y me dijo, hijo de hombre, cava ahora en la pared, y cavé en la pared, y aquí una puerta. Y me dijo, luego entra y ve las malvadas abominaciones que hacen estos ahí. Entré pues y miré, y he aquí toda forma de reptiles, bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, y Hazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incenciario en su mano, y subió una nube espesa de incienso. Y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes? Porque dicen ellos, no nos ve Jehová ha abandonado la tierra. Y me dijo después, vuélvete ahora y verás abominaciones mayores que hacen estos. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, y aquí mujeres que estaban ahí sentadas endechando a Tamuz. Luego me dijo, ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún, verás abominaciones mayores que estas. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová, y sus rostros hacia el oriente, adorando al sol, postrándose hacia el oriente. Y me dijo, ¿no has visto, hijo de hombre? Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí. Después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme, y he aquí que aplican el ramo a sus narices, pues también
yo procederé con furor, no perdonará mi ojo, ni tendré misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré. Oh Santo, me llevó el Señor a las profundidades del mar, y me dijo, aquí es el mar Mediterráneo. Íbamos bajo las aguas, y llegamos a una especie de túnel. Luego, cuando estábamos en el túnel, el Señor Jesucristo abrió una puerta y entramos por esa puerta. Cuando entramos, nos internamos en ese lugar, y cuando llegamos a ese lugar, hay una especie de sala. Ahí, por el lado derecho y el izquierdo de esa sala, había muchísimos cuerpos de hombres y mujeres. En esos cuerpos estaban en esa sala. Eran como unas planchas, y ahí estaban, en esa enorme sala. Luego nos entramos más hacia adentro, y había otra enorme sala. En esa sala había, en igual posición que los hombres que estaban en la primera sala, pero estos eran seres que dicen que son extraterrestres, pero sabemos que son demonios. Ellos estaban ahí, todos estaban ahí, muchísimos, por un lado y por otro. Estaban ahí esos enormes seres demoníacos, estaban ahí. Y cuando estaba viendo eso, me dijo el Señor, ellos hacen experimentos, me dijo el Señor. Los demonios se llegaron a los hombres y a las mujeres, me dijo el Señor, y ellos han producido su propia creación, dice el Señor. Luego me llevó más al fondo y me dijo el Señor, mira, me dijo el Señor, y vi muchos reptiles ahí en ese lugar. Y cuando llegamos a ese lugar, yo me sorprendí, y ahí vi a Obama y a Vladimir Putin. Ellos habían entrado también ahí, y yo a Obama le iba diciendo, te vas a sorprender cuando veas quiénes son los reptilianos. Llegaron a ellos, y ellos decían, todos a una misma voz como robots, no somos reptilianos, somos humanos. No somos reptilianos, somos humanos. Todos decían una sola voz esas palabras. Obama les dijo, en un tono de autoridad, les dijo que se callaran. Y se fue hacia uno de ellos y le dijo, cállate. Y ese reptil decía, no, yo soy humano, no soy reptiliano. Y le dijo él, no, tú no eres un humano, tú eres un reptil, le dijo. Y en este momento, transfórmate, porque yo quiero que él vea quién eres tú. Le dice ese reptil, no, yo no me puedo transformar. No, yo soy humano, dice, transfórmate. Ahora le dice, transfórmate, le dice con autoridad. Y en ese momento, ese reptil se empieza a tener una transformación. Cuando se transforma ese reptil, yo veo a Camila Parker, la esposa del príncipe Carlos, transformada en un reptil. Y en ese momento, ellos cuando ya ven que es Camila Parker, en ese momento vuelve a tomar su verdadero origen otra vez. Luego se dirigen hacia otro lugar. Cuando se dirigen hacia otro lugar, veo ahí a otro reptil. Se acercan a él y el reptil pronuncia las mismas palabras que el anterior. Yo soy humano, no soy reptil, decía. Y le dice Obama, cállate, tú eres un reptil, tú no eres un humano. Y le dice ese reptil, ¿y tú qué? ¿Y tú qué eres? Le dice, cállate, le dice Obama, yo soy un humano y yo no soy un reptil. Y le dice, así es que ahora transfórmate, porque yo quiero que te vea él. Y dice ese reptil, no, dice, yo no quiero que nadie sepa que yo soy reptil. ¿Cómo que no? Le dice Obama, transfórmate ahora. Y a la orden de Obama, en ese instante, el reptil se empieza a transformar. Y cuando
cuando se transforma en la persona que es, en ese momento veo que es Benedicto, el Papa Benedicto, y se sorprende, Vladimir Putin se sorprende de quién es él. Y dice él, sí, yo ya cumplí mi misión. Y ahora yo puse ya a Francisco porque le toca a él su lugar, le dice el Papa Benedicto. Después se dirigen más hacia adentro y está otro reptil. Y le dice, ¿quién eres tú? Dice el reptil, yo soy un humano, le dice el reptil. Yo no soy un reptil, soy un humano. Dice, ¿cómo que no? Tú eres un reptil. Así es que ahora transfórmate, dice el reptil. Yo no quiero que sepan, yo no quiero que nadie sepa, no quiero que nadie me vea, no me quiero transformar, le dice el reptil. ¿Cómo que no? Le dice Obama, tienes que transformarte ahora. Dice, y le dice a Vladimir Putin, te vas a sorprender de ver quién es este reptil. En ese momento, cuando el reptil empieza a tener su transformación, es Hillary Clinton. Y todos se sorprende ahí, Vladimir Putin se sorprende, yo también. Oh santo, bendito eres Espíritu Santo de Dios. Luego el Señor me tomó de la mano y me dijo, ahora ven. Me llevó a otro lugar, era otra sala. Ahí en esa sala me sorprendí porque había seres horribles, horribles, horribles en ese lugar. Eran seres que tenían 2 cabezas, tenían cuatro manos, esos seres estaban completamente como si fueran unos monstruos. Ellos están creando estos seres, me dijo el Señor. Ellos están creando estos seres a través de estos experimentos que están haciendo, a través de lo que te mostré primero, me dijo el Señor. Y estos son lo que están haciendo de ellos, me dijo el Señor. Esto es lo que nace de ellos, estos seres. Oh, bendito Padre, tan horribles esos seres, Iglesia de Jesucristo. Esto es tan real, Iglesia de Jesucristo. Esto es real, Iglesia. Disponte, Iglesia. Disponte tu corazón para que el Señor haga una transformación en tu vida, en tu alma, en tu casa, con los tuyos, Iglesia de Jesucristo. Ellos están entre nosotros, Iglesia de Jesucristo. Siempre estuvieron ahí, siempre han estado ahí. Oh santo, bendito eres, Señor Jesucristo. Tú eres grande y poderoso, Señor Jesucristo. Grande eres, Señor. Oh santo, Efesios 6:12 nos habla contra quién es la lucha, Iglesia de Jesucristo. Está escrito la palabra de Dios de todos estos seres, de todos estos demonios, Iglesia de Jesucristo. El diablo es real. Oh santo, 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 santo. Me dijo el Señor Jesucristo, Daniel 12. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y me dijo el Señor fuertemente, este es el cumplimiento de mi palabra. Este es el cumplimiento de mi palabra, me dijo el Señor Jesucristo. Este es el cumplimiento de mi palabra. Dile a mi iglesia que es el cumplimiento, me dijo el Señor. Que se preparen, me dijo el Señor. Oh santo. Después me llevó el Señor a ver otra vez los barcos enormes, los barcos que estaban de guerra, buques, tenían mucho armamento. Ellos tienen mucho armamento, oh santo, muchísimo. Vi misiles, vi mucho armamento. Ellos apuntaban en diferentes direcciones. Ellos estaban ahí, oh santo, y me dijo el Señor, las naciones se preparan para una guerra, me dijo el Señor. Se preparan para una tercera guerra mundial, me dijo el Señor. Ellos se preparan para una tercera guerra mundial y el objetivo principal es mi pueblo, me dijo el Señor. Se están preparando, me dijo el Señor. Pero mira, me dijo el Señor, no podrán, dijo el Señor. Por ahora, dice el Señor, no podrá llevarse a cabo la tercera guerra mundial, me dijo el Señor. Mira, me dijo el Señor. De pronto levantó su mano y vi cómo venía Nibiru rápidamente. Nibiru venía entrando
En el nombre de Jesucristo, Padre Santo, tú eres grande, Señor Jesús, te alabamos, Cordero Santo de Dios. Venía entrando Nibiru rápidamente y venía levantando fuertes vientos, grandes marejadas. Vi cómo empezaba a temblar en diferentes partes de la tierra, porque levantaba fuertes terremotos aquí y allá y en diferentes lugares, cada vez mayores los terremotos. Vi los volcanes, cómo empezaban a erupcionar uno y otro, y vi cómo se calentaba el planeta, y vi morir muchas personas a causa de todo esto. Oh Santo, muchas personas van a morir en estas catástrofes que vienen. Oh Santo, bendito Dios, oh bendito Padre Celestial, todo es a causa de este planeta, me dijo el Señor. Esto va a ser antes de que llegue el asteroide, dice el Señor. Me dijo el Señor, van a seguir suscitándose cada vez más, dice el Señor, terremotos en todos los lugares, me dijo el Señor. Luego vi venir el asteroide y vi cómo cayó sobre la tierra y golpeó en el mar. Y se levantó la ola, la altura de la ola era inmensa. La altura de la ola era inmensa, y me dijo el Señor, ellos saben que viene Nibiru, me dijo el Señor, y van a ordenarle a sus ejércitos a emprender la retirada, me dijo el Señor. Y yo vi cómo de pronto empezaban a ordenar a esos ejércitos que estaban por todos los lugares ya posicionados en sus puestos, que empezaran a emprender la retirada. Los empezaron a sacar de donde estaban, de diferentes lugares, en las naciones que se encuentran, de diferentes lugares estaban ellos posicionados y empezaron a emprender la retirada. Pero no todos, me dijo el Señor, mira, algunos se quedarán ahí porque pelearán a costa de su propia vida, me dijo el Señor. Quedarán ir contra mi pueblo a costa de su propia vida, pero no podrán, me dijo el Señor. Y vi los barcos de guerra en el mar, y vi cómo los ejércitos estaban ahí. Oh Santo, Santo, Santo. Algunos no se habían ido, oh Santo. Y vi de pronto cómo la ola se levantó grandemente. Vi correr las olas hacia tierra adentro, y vi cómo corrían las olas rápidamente, se precipitaba el mar hacia tierra adentro. Y en ese momento vi cómo le llegaban esas olas a esos barcos que se habían quedado a esos lugares. Vi cómo de pronto, oh Santo, aleluya, cayeron las estructuras que el hombre había levantado, cayeron los puentes, cayeron los edificios, todo lo que estaba, el Señor me había mostrado, todo fue cayendo delante de mis ojos ante el fuerte terremoto que se estaba produciendo por la caída del asteroide. Vi cómo se estaban moviendo los edificios, caían, donde quiera todo caía, oh Santo, porque no va a quedar piedra sobre piedra. Todo se desmoronaba delante de mis ojos, y me dijo el Señor, he ahí sus rascacielos, me dijo el Señor. ¿Qué es el hombre delante de mí?, dice el Señor. ¿Qué es el hombre delante de mí?, dijo el Padre. Oh, aleluya, Padre Santo. Todo se estaba cayendo delante de mis ojos. Absolutamente todo. Todo era escombros delante de mí. Se empezó a ver todo oscuro. Y me dijo el Señor, la tercera guerra mundial no se va a llevar antes del arrebatamiento, me dijo el Señor. La tercera guerra mundial, y me dijo el Señor, es después del arrebatamiento, me dijo el Señor. Después del arrebatamiento viene la tercera guerra mundial, no es antes, me dijo el Señor, porque yo no lo permitiré, me dijo el Señor. Es después del arrebatamiento la tercera guerra mundial, me dijo el Señor. Oh Santo. Y me dijo el Señor, ven. Y me llevó a ver la tierra, toda la tierra como estaba. Todo estaba a oscuras y estaban escombros por todas partes. Todo era escombros. En eso, cuando yo estaba viendo todo, oh Santo, yo estaba llorando, porque es tan terrible ver toda la devastación que viene por el cataclismo, por los juicios de Dios, oh Santo. Y en esto me dijo el Señor, fuertemente me dijo el Señor, aquí, me dijo el Señor, es cuando viene el gran avivamiento, me dijo el Señor.
No es antes el avivamiento, me dijo el Señor. El avivamiento que está esperando mi iglesia no es antes, me dijo el Señor. Es aquí donde vendrá mi avivamiento, me dijo el Señor. Ciertamente habrá brotes de avivamiento por toda la tierra, me dijo el Señor. Pero aquí es donde viene el gran avivamiento para preparar mi iglesia, porque me la llevaré, me dijo el Señor. De pronto vi yo cómo descendió el manto de su gloria, un gran resplandor sobre toda esa gran oscuridad que había. Vi cómo el Señor empezó a enviar el avivamiento, y de pronto estaba viendo todos los escombros. Solamente veía escombros por todos lados, y de pronto vi cómo se levantó un hombre de pronto de un lugar. Se sacudió el polvo, porque estaba lleno de polvos entre esos escombros, y el Señor pronunció estas palabras: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo, dijo el Señor. Efesios 5:14. Y en ese momento empiezan a levantarse los hombres de entre los escombros, y uno de ellos se empiezan a sacudir el polvo. Ellos de esos escombros estaban llenos del polvo de los escombros, y se levantan y se sacuden, y dice uno: Jesucristo es real, Dios existe. Y por allá se escuchan otras personas que se levantan: Dios es real, Él existe. Y más allá se levantan otras personas y se sacuden. Es impresionante la escena que estaba delante de mis ojos. De entre todo lo que había acontecido, era tan glorioso ver cómo se estaban levantando de entre los muertos. Ver cómo ellos se levantaban de pronto, tomaban fuerza, y ellos ponían sus manos hacia el cielo, esperando su redención. Ellos estaban esperando su redención. Ahí estaba la iglesia de Jesucristo. Esa es la iglesia de Jesucristo. Se empezaban a levantar aquí y allá, y empezaba a ver cómo corrían los pastores. Seguían predicando la palabra, los siervos del Altísimo. Hombres comunes seguían predicando la palabra, hombres comunes, mujeres y hombres predicaban la palabra. Iban corriendo aquí y allá entre todos esos escombros, y veía levantarse a los hijos del Altísimo. Ellos se levantaban en todo lugar y gritaban todos: existe, Dios existe, Él viene por nosotros, preparémonos, Él viene por nosotros, estemos listos. Se levantaban en todos los lugares. Era una escena tan gloriosa de entre todo, tanta muerte. Levántate de los muertos, decía el Señor. Y ellos se levantaban, se sacudían sus ropas y se ponían con sus manos hacia el cielo, esperando su redención. Es algo tan glorioso ahí. Oh, santo. Iglesia de Jesucristo, prepárate. Prepárate, iglesia de Jesucristo. Ciertamente va a haber brotes de avivamiento. En aquel que se disponga, ciertamente lo sabrá, me dijo el Señor. Pero el verdadero avivamiento, dijo el Señor, trae un precio, me dijo el Señor. Y es me dijo el Señor, en que en este tiempo los levantaré, me dijo el Señor. Porque mi iglesia, me dijo el Señor, no ha creído aún. En mi iglesia muchos no creen, me dijo el Señor, que yo vengo. Y no se han preparado aún, hay mucho pecado en mi pueblo, me dijo el Señor. Por eso, me dijo el Señor, el avivamiento, me dijo el Señor, vendrá hasta este tiempo, me dijo el Señor. Yo los vi a todos ellos, oh santo, aleluya, levantarse ahí. Es glorioso, iglesia de Jesucristo. Vive la palabra, no esperes hasta este tiempo, porque en este tiempo tú ya tienes que estar preparado para ir a predicar.
Cristo regresa, iglesia. Tienes que preparar tu corazón. Perdona. Olvídate de lo material. Olvídate de hacer tesoros en la tierra, iglesia de Jesucristo. Dios es real. Jesucristo es real. Iglesia de Jesucristo, vive su palabra. Es santa, sagrada su palabra. Vívela con mucho amor. Porque es por amor como te vas a ir con Él. Santo, a las bodas del Cordero, solamente es por amor, iglesia de Jesucristo. Oh, santo, santo, aleluya. De pronto vi como del cielo se empezaban a desprender bolas de fuego por toda la tierra. Iglesia de Jesucristo, la iglesia se fue, pero vi cómo se desprendía bolas de fuego del cielo. Caían muchas bolas sobre la humanidad. Era una lluvia de granizo y caían sobre los hombres. Ellos corrían aterrados. No había dónde esconderse. No había escapatoria, iglesia de Jesucristo. Es ahora, prepárate, no es después. Es ahora, iglesia de Jesucristo, prepara tu corazón para Cristo Jesús. Dale tu corazón a Jehová los ejércitos, que lo único que pide de ti, iglesia de Jesucristo. Preparémonos, iglesia de Jesucristo, porque ya no hay tiempo. Ya no hay tiempo, iglesia de Jesucristo. El tiempo se acabó. Jesucristo está viniendo, iglesia. Jesucristo está viniendo, iglesia. Pero también los juicios de Jehová de los ejércitos, los juicios del Padre están viniendo, iglesia. Posiciónate en el lugar celestial al cual Cristo te llevó. Dios te bendiga, iglesia. Dios te bendiga. Ayuna, ora, vela en todo tiempo. Hazlo, no dejes de hacerlo. Habla la palabra, predica el mensaje de Jesucristo, predica del arrepentimiento, de la conversión, porque es arrepentimiento y conversión. Predica de la venida del Señor Jesucristo. Predica, iglesia, no calles, iglesia de Jesucristo. Que el Señor te bendiga. Que el Señor te guarde, que el Señor Jesucristo te proteja, iglesia. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Muchas gracias. Gracias, Señor. Bendito sea su santo y glorioso nombre, Señor Jesucristo. Toda la gloria es para usted, Señor Jesucristo. La honra y la alabanza para usted. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén.